Dejó claro que los cargos que enfrenta son muy graves y de ser hallado culpable podría enfrentar una pena mínima de 15 años en prisión. Adelante, por fin le llegó el día a Puff Daddy P. Diddy. Así es, estamos justo frente a la Corte Suprema aquí en el Bajo Manhattan, señores, donde hace pocas horas pues llegó Puff Daddy, quien en estos momentos se acaba de declarar inocente. Ustedes saben que él enfrenta varias acusaciones como tráfico sexual, el crimen organizado, entre otros delitos. Esta noticia, pues lógicamente ha acaparado a toda la prensa, que hay muchos medios de la prensa que vinieron desde temprano. Estamos hablando de Puff Daddy, quien nació y se crió aquí en Harlem, Nueva York, que era un ícono de la industria de la música, y esto ha generado también pues una ola de reacciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado de Puff Daddy. En esos momentos, como les digo, todavía se encuentra Puff Daddy ahí adentro. Aquí hay no solamente los medios de la prensa, pero aquí hay muchos fanáticos. Como pueden ver, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Se espera de que Puff Daddy pues salga en cualquier momento. Se va a presentar la próxima audiencia, lo que no se sabe es cuándo. Muchas personas están hablando de que de repente puede ser trasladado a Brooklyn, en la corte de Brooklyn, donde se encuentra el narcotraficante Zambala. Ustedes saben que también la semana pasada la cantante Dan Richard, ella pues le puso una demanda a Puff Daddy de agresión. También harassment y discriminación. Esto pues ha dado muchísimo de qué hablar. Estamos hablando que él ha sido acusado por la Fiscalía Federal de amenaza para cumplir sus deseos sexuales, como dijiste, desde el 2008. Así que vean ustedes lo que le preparen. Anoche, el conocido rapero Puff Daddy fue arrestado por agentes federales en el Hotel Park Hyatt y trasladado a la oficina del Buró de Investigaciones Federales de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, como parte de una investigación federal en curso. Horas antes de ser puesto bajo custodia, el rapero fue visto en el Parque Central mirando para todas partes utilizando su celular. En la mañana de hoy, el fiscal federal Damian Williams presentó las evidencias que confiscaron en los allanamientos de sus residencias en Miami y Los Ángeles, que incluye municiones, narcóticos y más de 1,000 botellas de lubricantes y aceites para bebé. Además, leyó cada una de las acusaciones que enfrenta. La acusación indica que Combs abusó y explotó a mujeres y otras personas durante años y de diversas maneras. Como se presume, Combs utilizó la fuerza, amenazas y coerción para hacer que las víctimas participaran en actuaciones sexuales prolongadas con trabajadores sexuales masculinos, algunos de los cuales transportó para ser transportados a través de las fronteras estatales. Combs supuestamente planificó y controló las actuaciones sexuales, a las que llamaba freak off, y a menudo la grababa electrónicamente. A veces, los abusos duraron días, involucrando a varios trabajadores sexuales comerciales y a menudo involucrando a una variedad de narcóticos como ketamina y heroína, que se distribuyeron a las víctimas para mantenerlas obedientes. P. Diddy solicitó salir bajo fianza ofreciendo un total de $50 millones, pero la fiscalía lo negó, argumentando que es un riesgo que esté en libertad porque existe la posibilidad de que escape. Además, dejó claro que los cargos que enfrenta son muy graves y de ser hallado culpable podría enfrentar una pena mínima de 15 años en prisión y una sentencia máxima de prisión de por vida. Esta mañana el abogado del rapero y productor musical, a través de un comunicado, defendió la inocencia de su cliente, asegurando que es un hombre emprendedor, amoroso y de familia, y hace solo unas horas en la Corte Federal. Así reaccionó ante el arresto. Ya sabíamos que esto venía. Él se mudó a Nueva York hace 2 semanas porque sabíamos que este día iba a venir y está aquí. Él vino aquí para entregarse y lo arrestaron anoche. Yo me pasé la madrugada con él. Duré hasta la 1 de la madrugada. Él está de buen ánimo. P. Diddy enfrenta serios y múltiples cargos federales, por lo que contactamos a un abogado criminal quien nos explica, según las leyes, cuáles serían las consecuencias y la condena que pudiera enfrentar. En mi experiencia como abogado criminal, estos cargos son algunos de los cargos más serios que un acusado puede confrontar en el sistema federal. Por supuesto, solamente son acusaciones y existe la presunción de inocencia y todos debemos de esperar que salgan las evidencias.
pero si es encontrado culpable, enfrentaría décadas en la prisión. Y hay la posibilidad que enfrentaría pasar el resto de su vida en la cárcel. Señores, esto está dando muchísimo de qué hablar. Puff Daddy continúa diciendo que él es inocente, está pidiendo una fianza de $50 millones y tal como ustedes lo escucharon, pues la fiscalía no quiere que eso pase, no les quieren dar fianza por la sencilla razón de que creen que él se puede escapar. Hay muchos documentos, todos estos delitos que lo están imputando pues son muy fuertes. Como le dije, estamos hablando de crimen organizado, entre otros delitos. En cuanto al Parque Central, pues les cuento de que él estuvo en el Parque Central, eso fue el domingo. Él estaba sentado, se vio un poquito nervioso, estaba mirando su celular, de hecho estaba mirando a cada rato para la derecha, para la izquierda. Esto ha dado muchísimo de qué hablar. También por otro lado, pues ayer nos agarró todo de sorpresa, tipo 8 de la noche, se aparecieron los federales en este hotel que ustedes ven que se llama Hyatt Park, eso fue en la 57. Los hijos, les cuento de los hijos, llegaron esta mañana aquí a la corte. Varios de los hijos, lógicamente, no quisieron hablar con los medios de la prensa. Sí se encuentran en estos momentos en el piso 6, junto a Puff Daddy, no se sabe, pero Puff Daddy todavía está aquí. Puede ser que salga en cualquier momento. Esta corte es bastante grande, tiene diferentes entradas, diferentes salidas, pero sí se dice, se rumora de que de aquí él va preso, como no le van a dar fianza, y que de repente puede ser que lo lleven a la corte de Brooklyn. Nosotros pues lógicamente lo vamos a mantener ustedes al tanto de todo lo que va a estar pasando. Como pueden ver, si hacemos un panorama, Eric, bien rapidito, esto es lo que estamos viviendo frente a la corte de aquí del Bajo Manhattan. Por este lado también tenemos fanáticos, curiosos, todo el mundo en espera de a ver qué va a pasar. Cabe mencionar que también el jurado fue elegido de forma secreta, no se sabe quiénes son lo que forman parte de este jurado, pero bueno, nosotros vamos a estar aquí al pendiente. Si ustedes tienen alguna pregunta, aquí estamos. Gracias, Yelena, pero te digo, sin lugar a dudas, P. Diddy, Puff Daddy, como quieren llamarle, es la figura más importante dentro de la música del rap norteamericana por toda una historia que él creó. No hay nadie como él, productor de música y creó un de las grandes estrellas. Creó un imperio con su nombre, con su imagen, con todo lo que logró en las últimas décadas. Sin embargo, sabemos ya hace 2 meses y medio, 3 meses, cuando allanaron sus residencias, tanto en Nueva York como aquí en la ciudad de Miami, que algo serio estaba pasando, porque el FBI no se envuelve en un caso como este si de verdad no hay algo que ya supieran de antemano. Bueno, fuera a su casa de California, a su casa de Nueva York, a su casa en Miami, todas en uno de los lugares mejores, porque este hombre tiene una fortuna muy grande, vive en una isla espectacular aquí donde las casas cuestan 40, 50 millones de dólares, y buscaron los tapes de las cámaras, los videos que había de lo que estaba pasando, decían, y tenían pruebas de gente que habían hablado con mujeres que estaban traficando y que él usaba para tener no solo el sexo con ellas, sino que las obligaba a tener sexo con diferentes personas. Estas son las acusaciones, Raúl. Y la acusación de eso, no, estas mujeres eran pagadas por esto, no. Aparentemente esto va más allá. Y muchas mujeres que los están demandando a él durante los últimos meses, también dijo que fueron abusadas, que fueron como mantenidas rehenes durante este tiempo y ellas no podían salir de esto que les parecía un culto que habían creado y se habían llevado y usaban estas mujeres para... Imagínate, Raúl, una persona que tiene el poder que él ha tenido a través de los años, que era tan respetado, que era al final seguido por la juventud, porque era como un ejemplo a seguir a la hora de hacer negocios, a la hora de triunfar. Es una historia extremadamente triste. Mucha de la gente que lo conoce personalmente no tenían ni la menor idea de lo que supuestamente estaba pasando dentro de esa residencia. Exactamente. Bueno, personas que yo personalmente los conozco, Raúl, y que dicen que tristeza me da. Obviamente conoce a todo el mundo. Horrible, horrible. Conoce a todo el mundo y señores, esto es como, bueno, como el otro que tenía el avión que andaba con las muchachitas Epstein. Para arriba y para Estás hablando de Epstein. Que se terminó suicidando en la cárcel de Nueva York. Esto es algo parecido, esto es algo serio lo que está pasando con este rapero. Ok, pero Yelena, él se ha declarado inocente en el día de hoy. Sí, él se declaró inocente. En la ciudad de Nueva York. Vamos a ver qué pasa con este caso, imagínate.
¿Hay mujeres saliendo a defenderlo? No, mira, yo creo que todas... Él se declaró... Dinos. Él se declaró inocente y pidió un permiso de viaje de New Jersey, Nueva York y Miami. Aquí lo que todo el mundo está hablando de que él y sus abogados quisieron de enfrentarse a la justicia aquí en la ciudad de Nueva York. Todavía no se sabe por qué. Quizás de repente él cree que por este lado le va a ser más fácil, pero sí todo el mundo está en espera de ver qué es lo que va a pasar con Puff Daddy, quien por cierto, ustedes saben que durante este año pues a él le dieron la llave de la ciudad. En el mes de junio se la quitaron el alcalde Eric Adams. O sea, es un hombre, como tú dijiste, más de 30 años de trayectoria, una persona que era un ícono para la juventud de tantos temas, se fue tan famoso, ex novio de Jennifer López, o sea, y recordando también la golpe que le dio a su novia, que ustedes saben que ella pues lo demandó en el 2016 y hace poco pues surgió ese video donde se ve a Puff Daddy golpeando de una manera brutal a su exnovia, arrastrándola en el lobby de un hotel. Esto también influye mucho. A eso se le añade que 3 mujeres y hasta un hombre pues también lo trataron de demandar. Todo eso han sido parte de las evidencias que tiene la fiscalía aquí en la ciudad. Gracias, Yelena. Lili, lo que más le afectó a él frente al público fue el video que salió, porque ese video es horrible. Él patía a la novia en el suelo y esa misma novia volvió a estar con él después en una alfombra. No puedo creer esto, pero imagínate. Hay que aclarar que este video lo publican, Raúl, justo cuando se había cumplido el estatus de limitación. O sea, tienen que pasar 8 años, los 8 años habían pasado, nadie había publicado este video, nadie, y de momento cuando ya legalmente se suponía que no se podía hacer nada con este video, alguien lo publica, alguien lo entrega y lo publica. Todo el mundo piensa que obviamente le había pagado al hotel donde surgió todo esto. Pero no importa que haya pagado, este video es horrible. No, es horrible, pero le estoy explicando a la gente que no es un video que pasó ahora, o sea, este video tiene una historia que ya se había cubierto todo esto. Pero por otro lado, si este es el video que sale a relucir, yo me imagino que yendo a todas estas casas y con la prueba que tenía la policía, encontró muchos videos de lo que estaba pasando con estas jóvenes, algunas menores de edad, que habían encontrado y por eso consiguieron que un juez diera el ok para entrar adentro de sus casas y buscar las pruebas. Sí, aparentemente lo que explicó Yelena entre las acusaciones es que las grababa, o sea, las grababa y tenía todas estas fiestas que tenía todas drogadas. No era fiesta, porque tú puedes tener una fiesta, me imagino él con el dinero que tiene, puede tener una fiesta, puede tener pero no este tipo de fiestas. En la casa de Playboy estaba el señor el dueño de Playboy con 20,000 mujeres teniendo sexo con todas ellas. El problema es lo que pasaba, que usaban estas mujeres como y las obligaban a hacer eso. Bueno. Y eso es lo que dicen, él dice que eso no es verdad y esa es lo que dice su abogado también. Los ojos del mundo están en Nueva York, señores, para ver qué pasa, o sea, en esta corte donde él se presentó en la mañana. Obviamente todavía está ahí, ya vemos que los hijos llegaron. Nadie sabe si ha salido ya por otro lado, pero la prensa lo está esperando al frente. No creo que va a salir ahora, Lili. Yo no creo tampoco, Pero quién sabe, está poniendo 50 millones de dólares. No, pero ya le dijeron que no, Raúl. Él se va, de ahí es lo que dicen, que se va derechito a la cárcel. Así es que estaremos siguiendo esta historia muy de cerca. Cada vez se conocen más detalles de las evidencias encontradas por las fiscalías y las condiciones en la prisión donde se encuentra en Brooklyn, Puff Daddy. Veamos. Ni pagando $50 millones de fianza podrá salir Sean John Combs, conocido como Puff Daddy, de la cárcel en Nueva York, y allí deberá continuar esperando la fecha de su juicio. El juez considera que el hombre podría fugarse y por eso no aceptó la fianza que solicitaban los abogados del famoso músico y productor. Después de su arresto, siguen saliendo más y más detalles de sus supuestos crímenes y ahora se sabe que específicamente durante la redada de su mansión de Miami se encontró que el rapero tenía cuartos dedicados al sexo, con más de 500 juguetes sexuales, equipos de esclavitud, ropa interior de mujer y cámaras ocultas por todas partes para grabar todo lo que sucedía en las fiestas para supuestamente él después satisfacerse viendo las imágenes.
Estas acusaciones del magnate de la música es muy similar al caso de Jeffrey Epstein, ya que sus víctimas, muchas menores de edad, están cooperando con el Buró Federal de Investigaciones y han manifestado que eran obligadas a tener largos días de sexo continuo y para eso eran drogadas. Diddy se encuentra detenido en The Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Seguramente está extrañando comer lo que se le antoje, porque ahora no hay opciones. Tiene que comer lo que le sirvan en el desayuno, el almuerzo y la cena, como a los otros reclusos. Ya se sabe que su primera comida fue albóndigas con fideo de huevo, judías verdes, una ensalada con aderezo y una bebida de 16 onzas. Los funcionarios penitenciarios le llevan las comidas a su celda. Solo tiene 1 hora de recreación diaria y podrá darse una buena ducha solamente 3 veces por semana. Bueno, esa situación de P. Diddy se sigue complicando cada día más. De hecho, les cuento que los federales continúan recopilando información, entrevistando testigos y hay una persona citada en estos días para testificar. Otras también están dispuestas a cooperar. Mientras tanto, incluso varias personas nuevas, incluyendo una trabajadora sexual que dice que tuvo relaciones sexuales con el rapero. Por otro lado, también los fiscales pues leyeron un texto que le mandó P. Diddy a su exnovia. Estamos hablando de Casey, la misma que fue golpeada por el rapero. Pues él envió un texto diciéndole a ella que por favor, yo tengo 6 hijos, contéstame el teléfono, me están allanando la casa, y ella le contestó simplemente que estaba enferma. Van a surgir nuevas evidencias, más testigos. Obviamente él se encuentra en una cárcel y dicen que esa cárcel es bastante peligrosa, que los presos lo están esperando por hora. Dicen que la comida es malísima, que hay ratones, que hay gusanos, que él no la va a pasar bien. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene una trayectoria increíble, que muchas personas admiraron y que de hecho, pues todos estamos sorprendidos porque, o sea, tal parece que este hombre ha sido un monstruo, de esa manera que lo están poniendo, porque son muchos los cargos. Esto de verdad que cada día más se complica para P. Diddy, una persona que era una leyenda, que duró 30 años en la música, y vienen muchos testigos. De hecho, esta mujer, la trabajadora dicen que ella pues está hablando, que quiere hablar, y van a estar llamando a muchas personas, Raúl y Lili. Yelena, yo creo que lo más que le afectó a él fue cuando se hizo público ese video de él entrándole a patadas a su novia. Al momento que sale eso, ya todo el mundo cambia de cómo ve a este señor. Y después todo lo demás que le encontraron en las casas y lo que sale a relucir. Bueno, una cosa es que lo hablen ayer, que estábamos hablando de las 1000 botellas de aceite, y ahora es verlo en fotos, Raúl. Sí, un cuarto solamente para sexo. Imagínense todas las cosas que van a estar saliendo poco a poco y la cantidad de personas involucradas en esto. Puede ser del medio artístico, Raúl, como de menores de edad, como hemos visto ya, chicas que a través de los años fueron usadas para tener sexo continuo por días, como ella misma han testificado, y que ahora están ahí para defenderse. Este es el problema de él. Primero, que él secuestraba casi a las mujeres y las obligaba a hacer esto sin que ellas quisieran hacerlos. También menores de edad y todas las mujeres que han involucradas en estas, que las mandaban de un lugar para otro a través de los Estados Unidos y hasta en otros lugares que se las llevaba él de viaje y las obligaban a tener sexo con diferentes personas. Bueno, muy triste la historia, estaremos siguiendo muy de cerca porque esto solamente pica y se extiende, Raúl. Estoy segura que en los próximos meses vamos a estar escuchando muchísimo. Hola Lili, hola Raúl, qué gusto saludarlos. Y sí, efectivamente, ustedes mejor que nadie saben que los medios de comunicación no hemos parado de hablar de esta familia, que bueno, nos tenían acostumbrados a otro tipo de noticias, la familia bonita, la familia feliz, la familia que no se metía en problemas, y siguen siendo una familia hermosa, pero ahora todos los días hablamos de ellos, y no solo nosotros, también yo creo que aquí es más que nada el público quienes ahora por medio de las redes sociales pues pueden externar su opinión. El día de hoy, Lili, Raúl, la revista TV Notas aquí en México ha ventilado un nuevo escándalo precisamente de los Aguilar. Veamos.
No paran las críticas y señalamientos en contra de la dinastía Aguilar y quizá Ángela tenga gran parte de culpa en eso. No solo por su sorpresiva boda a menos de 2 meses que Nodal se separará de la madre de su hija, la argentina Casu, sino también por las supuestas actitudes de diva y estrellato que ha mostrado la jovencita desde que era casi una adolescente y comenzaba a cantar junto a su papá. Ayer lunes, Ángela y Cristian asistieron al desfile militar en el Zócalo de México junto a Pepe y su otro hijo Leonardo. Una reportera se acercó a entrevistarlos y mientras Nodal saludaba amablemente, la carita de Ángela dio mucho que desear porque solo sonreía y giraba el rostro como queriéndole decir a la reportera que desapareciera de ahí. Muchas personas en las redes la han criticado por su actitud de diva, que parecía estar burlándose de las preguntas, y finalmente trató de llamar la atención de su maridito jalándolo del brazo y dándole palmadas en la espalda para detenerlo y que no siguiera prestándole atención a la reportera. Los comentarios han explotado en contra de la jovencita y lo menos que le han dicho es que si no quería que le entrevistaran, que entonces no hubiera ido a un lugar tan concurrido. Ahora también a los detractores que cada día se le suman a Ángela Aguilar se le agrega la mujer de un músico que trabajó por más de 20 años con la familia y que falleció en tiempos de pandemia y aún no se le paga la suma que le debían. Según el abogado de la mujer, esta bronca legal viene desde el 2022 y aún los Aguilar no han llegado a un acuerdo de pago justo para la mujer del fallecido. Y esto se puede convertir en un crédito fiscal. Es decir, si el señor se niega a pagar estas aportaciones, el IMSS va a ejecutar un embargo sobre sus bienes para que se cubra este crédito. Ahora también dicen, murmuran, comentan y chismean en las redes que los Aguilar siempre han visto a Cristian Nodal como una mina de oro y saben muy bien que esta nueva adquisición de la familia puede valer muchísimo más que todos sus ranchos y caballos juntos. Hoy la revista TV Notas asegura que Pepe Aguilar usa a Nodal para vender boletos. En el artículo se puede leer que una persona cercana al líder de los Aguilar asegura que de 2 años a la fecha, Pepe no ha vendido bien sus shows y que aunque al principio le cayó como balde de agua fría la sorpresiva boda, ahorita está utilizando el nombre de Cristian tácticamente para vender sus presentaciones, pues las entrevistas donde habla de la boda y los videos que ha puesto en sus redes con su yerno son los más vistos en sus cuentas oficiales. La revista también asegura que Pepe es experto en agarrarse de la fama y popularidad para conseguir sus fines y recuerdan cómo el día de la boda fue precisamente él quien primero filtró fotos del privado evento. No es la primera vez, Lili y Raúl, que Pepe Aguilar se ve envuelto en este tipo de demandas por trabajadores. El abogado nos comentaba que por lo menos él tiene una cliente más que también está en esta situación. Y les comento muy rápido que el hecho de que hayan estado ayer en el desfile militar del Zócalo es porque se rumora que el gobierno está pues en una negociación con ellos para poder presentar su show en el Zócalo de manera gratuita para el público mexicano. Es la información desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Raúl, y claro que la gente va a atacar ahora a Pepe. Obviamente que, tiene que aprovechar el momento, porque es un momento que lo estamos aprovechando nosotros, lo está aprovechando el periódico que está hablando mal de ellos. Todo el mundo lo está aprovechando, así es que no se metan con Pepe, por favor. Miles de personas vinieron a saludarte y verte aunque sea de lejos. ¿Qué se siente? No, emocionante. Estaba muy nerviosa. Es una energía increíble estar cantando en Times Square con tanta gente, tantas banderas de México. Habían personas llorando, emocionadísimas, niñitas que se sabían todas las canciones. Ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido y lo recordaré siempre. Belinda intentó saludar a los fanáticos que estaban enloquecidos por tenerla cerca, pero la policía por seguridad no la dejó. Y como ven, se formó un tremendo zafarrancho entre los policías, la prensa, los curiosos y los fanáticos que querían acercarse a la cantante, mientras yo seguía entre empujones tratando de conversar con ella. Dios mío, esto es lo último. Es una noche histórica, una noche épica y me tienen que apoyar más en el gordo y la flaca, que luego me tiran mucho hate. Te voy a apoyar porque no está
vestida de empleada de aeropuerto. A mí me gusta disfrazarme, me divierte, me gusta mucho Halloween y todos estos eventos especiales. La gente, ¿cómo gritan? Era tanta la locura que hasta perdí de vista a mi camarógrafo en medio de la multitud. ¿Dónde está mi camarógrafo? Eri, mira, ¿qué se siente estar soltera? Dime. ¿Tú qué sientes? Ah, no, yo estoy casada. Ah, ¿estás casada? No, sí, oye, pues con ese cuerpazo, muchos galanes debes de tener. Beli, ¿no te asusta todo esto? ¡Me encanta! Me siento en un concierto de rock. ¡Viva México! Y ya más calmadas en el lobby del hotel, le pregunté qué le respondía a quienes decían que no debió ser invitada a la celebración mexicana por haber nacido en España. Yo creo que un mexicano nace donde se le da la gana y lo importante es el amor, el cariño y el respeto que le tengas a tu país. Y yo llevo muchos años en México y siempre llevo la bandera de México en alto. Es un país que me lo ha dado todo y estaré eternamente agradecida. Belinda estaba feliz, emocionada, simpática. Saludos para ella y a su mamá. Hizo un tremendo trabajo, la gente enloquecida atrás de Belinda. Ella pues se quedó con las ganas de saludar a todos sus fanáticos. Lamentablemente la policía se lo impidió. Pero la verdad que se comportó muy bonito. Muchos éxitos para Belinda, que la pase bien. Y bueno, pues saluditos a todos ustedes en el estudio. Belinda se robó el show. Bravo por Belinda, me encantó, Grauli. Yelena, me encantó, felicidades. Qué gran evento, felicidades a Belinda. No sé si fue el cónsul de México en Nueva York, que lo conozco, si fue el que organizó esto, pero qué buena idea de realizar esto en Times Square, tanta gente y conseguir que Belinda... No, yo digo, una celebración tiene que haber comida tradicional, regalaron tacos. No, esto fue, Raúl, pero a lo grande, de verdad. Ya entiendo por qué había más de 40,000 personas allí presentes para disfrutar. Y creo que ahora se debe hacer todos los años. Claro que sí, ya que se mantenga la tradición de ahora en adelante. Y felicidades a Belinda. Te mandamos muchos besos. ¿Cómo que odio? Te queremos. Ya está aquí Jordi, que está por unos días más en la ciudad del Sol. Nos vienes a hablar. Este fue el show, siempre lo hemos dicho. Yo te adoro. El único show que ha cubierto la historia de España y que al cirujano colombiano en su totalidad, de principio a fin, y tú tienes una exclusiva hoy. Sí, porque fíjate que cada día que pasa salen cosas nuevas. Ayer contamos datos de la mamá que fue a visitar a su hijo y hoy hemos tenido acceso a la sentencia. La sentencia, la verdad, es espeluznante cuando la lees, son muchísimos folios, pero te das cuenta del crimen tan atroz que se ha vivido en Tailandia. Si os parece... Se detallaron en la sentencia paso a paso que se llevó a cabo. Conseguimos los papeles originales. Los conseguimos los papeles originales y deja bien claro el fiscal y el juez que es un asesino con premeditación. Si os parece, vamos a verlo. Se hizo pública la sentencia de Daniel Sancho y se confirma que existió una relación homosexual que incluía entre el joven español y el cirujano colombiano. Esto fue el argumento que llevó al juez a desestimar la versión de Daniel cuando afirmaba que lo había hecho por accidente protegiéndose de un intento de violación. También en el documento aparece que el joven español le había solicitado ayuda económica al cirujano para hacer algunos proyectos profesionales y el colombiano le había dicho que sí lo ayudaría, pero a cambio de sexo. Los documentos indican que fue imposible probar la versión del chico, asegurando que cuando el cirujano quiso tener sexo con él, lo trató de sacar de la habitación por la fuerza y en el forcejeo mató a la víctima por accidente. Los documentos también indican que Daniel Sancho no solo descubrió a Edwin Arrieta, sino que también lo descubrió en varios pedazos pequeños para poder desaparecer los restos más fácilmente. También trató de desaparecer el pasaporte del colombiano para que no quedara rastro alguno de él.
Entre todas las bolsas de restos encontradas en un basurero y en el mar, también se hallaron ropa y restos de los materiales y utensilios que fueron usados para la descripción del cadáver. En la sentencia también aparecen pruebas de que el asesino, días antes del asesinato, había comprado en varias tiendas de la ciudad las bolsas donde guardó los restos del cuerpo sin vida y los utensilios necesarios para la descripción y limpieza del lugar. A través de los documentos sabemos que en el año 2018 Daniel Sancho y Edwin ya habían viajado juntos a Tailandia y estaban pensando en abrir un negocio de restaurantes en el lugar, lo que indica que llevaban varios años de relación. Hace 6 años estuvieron ellos juntos en Tailandia. Sí, de hecho, Daniel, cuando le plantea la separación a Edwin, es porque él se quiere casar. Porque Daniel tenía novia. Daniel tenía una novia con la que llevaba 5 años. Y cuando él... Espérate, Jordi. Tiene una novia de 5 años y tiene una relación con el cirujano de 6. Tenía una doble vida, Raúl. Entonces él llegó un día que dijo, me quiero casar con mi novia. Cuando le plantea la separación a Edwin, según Daniel, Edwin no lo acepta. Y según Daniel, es cuando Edwin le dice, pues voy a hacer pública nuestra relación. Y ahí es cuando Daniel piensa, no acepta la ruptura, me tengo que deshacer del cuerpo. Y lo cita en Tailandia. Y ahí es donde se produce el asesinato con premeditación. Entonces, porque chico de España tenía una relación con una novia, sí, mientras se estaba acostando y sí, teniendo otra relación con el cirujano colombiano que lo mantenía y le mandaba dinero. 25.000 euros mensuales le enviaba. Estamos hablando de, estaba mandando cerca de $28.000. Sí, mensuales. Mensuales a él. Le sacó mucho dinero este chico. Este chico quería montar una hamburguesería. ¿Qué tenía que hacer él por $28.000? Eso es bastante dinero. Raúl, vosotros dos, Raúl y Lili, conocéis bien el barrio de Salamanca. Sí. Daniel es conocido en el barrio de Salamanca por llevar un tren alto de vida gracias al cirujano colombiano. Bueno, con $28.000 al mes. Pero un tren muy alto. Y alardeaba de su vida. Y cuando dijo, me quiero casar con mi novia, el médico, según Daniel, no lo aceptó y dijo, me tengo que deshacer de él. Ahora, hay algo interesante que tú me dijiste hace un rato. Espérate, todo esto estaba en los papeles, todo esto estaba todo, Lili, detallado todo, de todo lo que se manejó. Okay. Que tú los encontraste en exclusiva, pero otra cosa. Hay otro español que está en la cárcel en Tailandia por descuartizar también una persona. En el año 2016, un chico español nacido en Barcelona asesinó a su compañero de piso y su amigo. El chico se llama Artur Segarra. Y él sí que está en la cárcel del Gran Tigre, la cárcel que ayer hablamos y antes de ayer. Lleva ya 8 años preso. Cayó condenado a pena capital, pero escribió una carta al rey pidiendo clemencia y el rey se lo conmutó por la cadena perpetua. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Mira esto. Imagínate. O sea, que había un precedente antes de que pasara. Ver a mi hija nuevamente en el Fashion Week allá en la ciudad de Nueva York, ¿qué les puedo explicar lo que se sienta? Además, cada vez que la he visto es como una emoción diferente. La primera vez era como, Dios mío, lo que yo luché para hacer esto, y yo nunca pude llegar a una pasarela en Fashion Week allá en Nueva York. Sin embargo, miren cómo los siglos de la vida pasan y de momento tengo a mi hija y mi hija lo logra. Se me sale la baba, estoy tan orgullosa de ella, sé lo difícil que es. Me pongo más nerviosa que ella, porque yo me pongo más nervioso que ella, porque sé lo difícil que es salir, caminar, impactar. Yo me identifico muchísimo con Lina, porque recuerdo lo nerviosa que yo me ponía a la hora de tener que hacerlo. Uno siempre quiere quedar bien. Uno nunca sabe si te va a fallar el zapato, si te vas a tropezar, si te vas a resbalar, si en el piso hay algo a lo mejor que no has visto, si a lo mejor el vestido está más largo y a la hora de caminar te tropiezas. Ustedes no se imaginan todo lo que tienen que tener esas modelos en mente, porque le hacen una prueba a veces 3 horas antes del show. O sea, no es que es tan fácil esta cuestión. Si Lina me pide consejos, no, Lina no es de pedirme muchos consejos a la mamá. Lina
siempre me dice, mami, tú siempre me dijiste, disfrútalo. Y yo trato de disfrutarlo, entonces yo la regaño. Lina, pero el chiste no era que te lo disfrutaras así por así, o sea, preocúpate, pregunta, averigua, haz las cosas. Ay, mami, ok, está todo bien, todo va a salir bien. Miren, yo cuando escucho el término mamá gallina, yo no sé cómo la gente me ve a mí de lejos, pero yo trato de no meterme, pero si veo algo pasando, me meto. Entonces, ¿seré mamá gallina? Es posible que a lo mejor, pero por ejemplo, ahora estuve en Nueva York y 5 de los días yo no estaba ahí presente, entonces le tocó hacerlo solita, le tocó manejar cada situación solita, le salió de maravilla. La diferencia es que cuando yo estoy ahí, yo grabo y se lo posteo a ustedes. Este vestido, mira. A ver, Lina estuvo la semana entera de Fashion Week, estuvo en creo 5 desfiles, otros 2 eventos. Sin embargo, yo logré ver solamente 2 y de colada, me parecía de sorpresa. Pero yo creo que al final lo lindo de esto es que las niñas sepan que tienen que persistir, que tienen que seguir adelante, no importa lo que le digan, porque todas ustedes que me están viendo y sueñan con ser una gran modelo de pasarela, señores, no es fácil. Es difícil. A Lina le han dicho que no, ustedes no saben cuántas veces. Pero cuando le dicen que sí, lo aprovecha al máximo. Y yo creo que ahí está lo lindo de este negocio.